Hola, hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto no vende. El tema que nos convoca hoy día es la pobreza. Estamos junto con Pato y Paolo, nuestros panelistas, y el invitado de hoy es Milan. Bienvenido, Milan. Muchas gracias, Andrés. Muy bienvenido. Bueno, llegamos al mundo pobres y necesitados de otro. Así nacemos. Y de la misma forma nos vamos. Somos necesitados por naturaleza. Hoy día no queremos hacer un análisis sociológico de la pobreza, no se trata de eso, sino que vamos a hacernos la pregunta, ¿vivir desde la pobreza? Y ahí vamos a empezar a reflexionar. Démosle una vuelta. Adelante, muchachos. Bueno, yo quisiera comenzar hoy día en esta discusión pensando qué nos dice la Sagrada Escritura respecto al tema de la pobreza. Y en el Antiguo Testamento, la pobreza era vista como un mal menor que las personas tenían que soportar, de cierta manera. ¿Por qué? Podía estar relacionado con su pecado o con el pecado de algún familiar anterior a él o a ella, y por lo mismo era un medio también para ir respondiendo a ese mal cometido. Y por otro lado también se consideraba un estado despreciable frente a la situación del resto. O sea, tenía una mirada negativa de parte de la sociedad el que vivía en la condición de pobreza. Eso era un antecedente potente. Como algo que había que pagar. Claro, o sea, estaba asociado a un mal. Y eso marca mucho la opción también que realiza el Señor, porque tiene una opción preferencial por los pobres. Jesucristo nace pobre, se identifica con ellos, va a llegar a decir que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Su contexto de su nacimiento también llama la atención, ¿cierto? El pesebre que nosotros romantizamos harto tiene un contexto de pobreza sufrida, claro. Entonces, desde allí ya nos va dando pistas de cómo se va entendiendo la pobreza desde la Sagrada Escritura. Buenísimo, nos diste un pase desde el Antiguo al Nuevo Testamento. A mí este tema de la pobreza siempre me ha hecho muchas preguntas. O sea, es algo que atraviesa mi vida desde chico. ¿Qué significa? ¿Por qué hay una pobreza evangélica? ¿Por qué Jesús la eligió? ¿Y qué significa para mi vida hoy día? Y creo que es una temática bien interesante porque uno se puede quedar harto en la teoría y hablar de la pobreza, pero es un tema que hay que vivirlo, que hay que tomar opciones, o sea, no es algo solamente teórico, sino que interpela la propia vida y de manera fuerte. Y hay algunos que les toca de una manera, algunos que la reciben de otra forma, y que no deja a nadie indiferente. Yo creo que es muy interesante que podamos darle una vuelta a la pobreza hoy día. Buenísimo. Pato, ¿qué podríais decirnos? Bueno, yo quisiera partir quizás con una definición de la pobreza. Frecuentemente identificamos la pobreza con la carencia de bienes, ¿no es cierto?, de bienes materiales. Pero también, como decía Paolo, desde una perspectiva bíblica, la pobreza va más allá de la carencia de bienes, sino que también lleva consigo una actitud como interior, que creo que podríamos perfectamente ahondar a lo largo de este podcast. Claro, y tú hablaste, Pablo, al principio dijiste una palabrita ahí, creo que es importante, la opción, porque vemos que, claro, uno puede hacer una opción por la pobreza, pero objetivamente no nacemos todos con las mismas pobrezas. Vemos que a algunos les toca una situación mejor socioeconómica, a otros no tan buena o incluso bien desmejorada. Entonces, ¿cómo se conjuga esa opción por la pobreza y también lo que te toca? Claro, es que yo creo que haces una buena distinción ahí, Andrés, porque una cosa, obviamente, es una opción de pobreza, una pobreza que incluso puede ser liberadora, ¿cierto? Sí, y es una invitación también que nos hace el Señor desde el Evangelio, como a poder desprendernos para dejar que Él sea todo en nosotros. Esa es una opción de pobreza que la persona elige. Distinto es la condición de miseria que una persona se encuentra en ella, una miseria material, ¿cierto? Que también puede estar asociada a una miseria espiritual, pero por la cual deriva de una estructura, por ejemplo, social
que ha llevado a esa situación por la falta de oportunidades, etcétera, o quizás por malas decisiones de la misma persona que lo ha llevado a esa condición, que es distinto, porque ahí no hay una opción libre necesariamente de la persona. Claro. Entonces, o sea, ahí no es un bien. Claro, no Porque necesariamente. si es que proclamamos la pobreza, si es que Jesús proclama la pobreza como un bien, es bueno definirla. ¿De qué pobreza estamos hablando? Pues no... Efectivamente, eso es muy importante porque no es llegar y meter en el mismo saco el concepto de pobreza así tan yo creo, rápidamente, sino que es necesario darle una vuelta antes. Yo me atrevería, Paolo, a decir que Dios no quiere la miseria. Efectivamente. Dios no quiere la miseria. Si bien invita a la pobreza a lo largo de la escritura, la miseria no es vista como un bien. Ya, no me queda claro esa distinción entre pobreza y miseria. A ver, yo diría que la miseria tiene que ver con ciertas actitudes, ciertos comportamientos que, o mejor dicho, la carencia como absoluta de cuestiones básicas para vivir. Por ejemplo, de alimentación, de vivienda, de educación, de salud, que son cosas básicas necesarias para el desarrollo del hombre. Una situación que podríamos encontrar, por ejemplo, en un campamento. Que hoy día hay mucho. Claro, perfectamente. En cambio, la pobreza tiene que ver con un desprendimiento, con vivir en la austeridad, pero sí con condiciones mínimas para poder vivir. Ya, porque pareciera que en la sociedad no se entiende así el término, pues, cuando se habla de pobreza, de la línea de la pobreza, del porcentaje de pobreza en cada país, parece que se está refiriendo un poco a lo que tú decís de miseria, más que pobreza. ¿Entiendo así? Claro, sí. O sea, claro, a nivel nacional, a nivel de la contingencia, no se habla de la pobreza evangélica, por supuesto que no, sino que me atrevería a decir que es de la miseria. Uh-huh. La miseria. Ahí hay hartos temas de conversación y es súper actual. La pobreza multidimensional y que tiene estos diferentes factores, como estamos diciendo, educación, vivienda, salud, y ese es un tema muy amplio y profundo. Te comentaba el otro día que justo me topé la revista Mensaje de octubre de este año. Uh-huh. Y tenía un capítulo, o sea, ese número de la revista estaba completamente dedicado a esta pobreza multidimensional. Que evidentemente no alcanzamos a tratarlo en media hora y dejémoslo a un lado sabiendo que es un tema que bueno, a nosotros también como seminaristas nos compete y a eso nos dedicamos. Claro. Sí, y esta primera parte que tú haces como de ir definiendo, desmenuzando el concepto de pobreza, yo creo que es muy relevante para poder atender a la pregunta con la que tú partías el capítulo de hoy. O sea, vivir de la pobreza como pregunta, ¿cierto? Es preguntarnos qué vamos a entender por pobreza. ¿A qué le vamos a dar el énfasis? Si es desde el concepto de la pobreza como miseria, como explicaba Patricio, no es querida por Dios. Claro. No es querida por Dios, sería un error y por eso, para nosotros por eso, teológico. Como sociedad tratamos de que cada vez la pobreza sea menos un problema para mucha gente. O sea, que queremos que los que viven en situaciones de pobreza, de miseria, podamos lograr que salgan adelante, pues, y que ellos mismos logren mejores oportunidades. Mira Andrés, me gustaría como dar un ejemplo de una situación de miseria. Por ejemplo, hay algo que nosotros vemos cada día con más frecuencia, personas que viven bajo el flagelo de la droga, que son consumidores, que se encuentran en una situación de adicción, y que Dios, por supuesto, lo ama profundamente, pero esa situación de drogadicción es una miseria humana, es una miseria del corazón del hombre que no es querida por Dios, porque incluso le hace daño a la misma persona. Claro. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, es posible ver una distinción entre la pobreza y la miseria. Ya. Yo creo que, ahí por lo menos todavía sigue medio enredado el concepto, pero creo que a poco se va dilucidando. Entonces les propongo que nos quedemos con la pobreza ahí en la definición de Pato, que no es de la RAE, pero es una definición de Pato. Es la definición de Pato. Sí. Nos quedamos entonces con la pobreza. Claro. Ahí entremos más o menos habiendo definido. Y decíamos al principio
que quizás es una buena forma de entrarlo, que somos necesitados de base. Un poco lo que decíamos al principio, nacemos sin nada y totalmente dependientes de nuestra madre que nos tuvo. Y ahí ya como se puede ver que de base nuestra condición es como de necesidad, de pobreza. Y eso no es malo, al revés. Esta necesidad de base nos abre la puerta al otro, en este caso a la otra, nuestra mamá. Y después, bueno, a Dios. A ver si podemos entrar desde ahí. A mí me gustaría partir respondiendo a este punto. Hace algunas semanas estábamos en una misa y escuchábamos el Evangelio de este señor que invita a comer a su cena y invita primero a todos y están ocupados, uno en su campo, el otro en las cosas que se había comprado, y después invita entonces a los que no pueden pagar. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo siempre me ponía desde el lado del que, como pensando en ser sacerdote y como, no sé, yo tengo una motivación social también de poder ayudar y de invitar a los que... Yo me quedaba con ese evangelio con la idea de invitar siempre y estar como ayudando a los que no pueden pagar. Y me acuerdo que ese día el sacerdote que predicaba decía, bueno, y nosotros somos los que no podemos pagar. Cristo ya pagó por nosotros y es Él el que nos invita a su banquete, a su cena. Y bueno, es algo que había escuchado hartas veces, pero me acuerdo que ese día me pegó especialmente. Decir como Jesús ya pagó por mí. Jesús ya me invitó a su cena y yo soy uno también de los que no puede pagar. Y ahí hay una pobreza existencial, espiritual, que es muy profunda. Y me acuerdo que ese día me conmovió mucho. Decir como, en este aspecto yo soy pobre existencialmente, espiritualmente, de salvación en el fondo, y Jesús ya pagó por mí y ya me salvó. Buenísimo. Milan, si lo entiendo bien, tú querías decir que en el fondo uno se percibe como pobre frente a Dios, ¿no? Sí. ¿Ese es como el fondo de lo que estáis contando? A ver, tírate un ejemplo. Mira, a mí algunas veces me pasa que uno va a comer a alguna parte y termina la comida y algunas veces se genera esa discusión desagradable de quién paga. Y una parte, no, yo te pago, no, yo te invito, no sé qué, arreglamos después y de repente aparece uno, o cuando va uno con una persona mayor, dice, no, yo los invito a todos, no se preocupen. Y a veces es un poco desagradable esa conversación y a mí me gusta pensar como en la analogía de la vida con esta mesa que hay que pagar, que está Dios ahí y que a través de Jesús ya pagó esta cuenta. Jesús ya nos invitó y se acabó esa discusión de si yo tengo que... Si tengo no para pagar. Si es que tengo no para pagar, si es que a mí me corresponde o no. Y se me hace bonito pensarlo así, que en el caso de la salvación humana, que en el fondo es el anhelo más profundo del corazón, del encuentro con Dios en el cielo, esta cuenta ya está pagada, ya está saldada. Y en este aspecto somos pobres frente a Cristo, y eso es fuente de profunda alegría, descubrirse así. O sea, Dios nos invita y ya nos pagó todo, no es que tengamos que ofrecerle algo, no, porque somos pobres. Y lo más como paradójico es que todo el rato hacemos cosas por tratar de pagar, por tratar de salvarnos, por tratar de justificarnos, de querer pagar la cuenta. Igual generamos esa discusión de Jesús, igual yo te pago un poco, déjame invitarte, yo te invito al postre, te pago el helado, no sé, tratamos de hacer algo, pero si lo miramos de fondo no tenemos mucho que hacer, tenemos que dejarnos regalonear y desde ese punto de vista también exige un grado de humildad, de dejarse amar por Dios. Está como frase para el bronce, ya se pagó la cuenta, Jesús ya pagó la cuenta, buenísimo. Claro, siguiendo por esa línea, eso, poder vivirlo e interiorizarlo de esa manera implica un concepto teológico que nosotros ocupamos harto, que es la kenosis, el vaciamiento. El vaciamiento. O sea, ya en otros capítulos Andrés me cuestiona y todo el tema, ya doy la traducción.
El vaciamiento. Esto es para que se entienda. Es para que se entienda. El vaciamiento Es que interior. Pablo ya está a punto de salir. Damos gracias a la Facultad de Teología que nos da estos conceptos. Un saludo a La Paz, Una ¿no? sal- que es una auditora nuestra que pidió que le mandáramos saludos. Grande Paz, gracias Grande Paz. por los comentarios del podcast. Bueno, después de esta pequeña pausa volvemos a la kenosis, este vaciamiento espiritual interior, porque solo desde esa manera nosotros podemos aceptar con gratuidad, ¿cierto? Algo que se nos ha entregado gratuitamente. Ujú. Y eso es es un trabajo espiritual que hacemos con la ayuda del Señor, con su gracia, pero que Y nunca está acabado. nunca está acabado. A eso voy. Es un proceso que va a tomarte quizás toda la vida y quizás te vas a perder por un momento, vas a retomarlo. Es un gran desafío y creo que también le pone mucho sabor a la vida, porque te moviliza a constantemente estar haciendo la pregunta y el cuestionamiento. Ya, creo que lo entiendo, vaciarse, pero hoy día más que vaciarnos queremos llenarnos. Y Claro, la porque sociedad te este invita concepto a llenarte, no a vaciarte. Po. O sea, es que es contracultural. Véndelo bien, porque así no me Completa- convence. No, completamente, pero es que mira el modelo de Cristo. ¿Sí? Ahí tú encuentras la kenosis perfecta. O sea, Jesucristo, Hijo de Dios, Todopoderoso, se abaja a sí mismo, vive la condición de pobreza, miseria, que decía Pato. Incluso llega a la miseria. Incluso llega a la miseria. Porque Sí. Belén, su vida en Nazaret, que vive con un hombre común y corriente en una situación La de muerte pobreza también. totalmente humillante. Claro, que Bueno, llega al pero- despojo. Y más chico todavía se cae en el pan. Y hasta sus ropas se las sortean. O sea, ya no ¿quién más de miseria? Y imita incluso a los más desfavorecidos cuando él grita en la cruz: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea, vive incluso la experiencia humana de sentirse abandonado por el Padre, aunque obviamente él entrega finalmente su espíritu confiado al Señor. Ya, pero Y además de su vaciamiento desde la miseria, ¿cierto? Que él opta para salvarnos, para pagar esta cuenta, como decía Milan, está también lo bienaventurado que es el Señor. Porque él, además de vivir esta experiencia de vaciamiento desde la material, se podría decir, también lo vive desde lo material porque es el gran bienaventurado, el que muestra que en ese camino de vaciamiento, de confianza en Dios, encuentra la humildad, encuentra también la posibilidad de ser también un rey que es capaz de vivir en sintonía con su pueblo. ya, pero humanamente, pucha, que cuesta. Porque- Entiendo la propuesta, Por supuesto. pero Pero si el evangelio es desafiante, Andrés, o sea, eso es lo que no logramos entender. Pensamos que esto es como, llego y, sí, es un regalo, pero que nos o sea, desafía. tú me dices que vaciándome voy a encontrar la felicidad. Es la propuesta que nos dice Cristo, Ya. con su ejemplo. Pero vamos a un nivel más práctico. ¿Cómo la vivencia de la pobreza nos puede... Claro. ¿Cómo se puede materializar? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo sería la pobreza una fuente de riqueza? Como dice una canción de Bueno. TC. Sí. Bueno, dale, Milan, dale. Yo tengo una respuesta, pero dejémosla a Milan, ¿eh? Sí, pero dale. No, Dale o sea, una vuelta, sí. mira, No, dale tú. tenemos otro ejemplo, los santos. Y ahí tenemos un hermano que lo queremos mucho, San Francisco. San Francisco tomó la opción del abajamiento, El mendigo alegre. el mendigo alegre. O sea, quiso llevar a la radicalidad lo que el Señor le proponía en el Evangelio. Le tomó toda la vida. Porque Francisco de Asís, cuando partió por la pobreza material, porque dijo literalmente, pero no fue suficiente, porque todavía seguía pegado los egos y tuvo que llegar al desprendimiento máximo que incluso la orden que él no pretendía fundar Claro. tampoco le pertenecía. Tenía que llegar a ese vaciamiento extremo, pero le tomó toda la vida. Entonces, también se nos cruza el orgullo personal de pretender que el Evangelio lo abrazamos y lo hacemos vida concretamente de la noche a la mañana. Claro. Yo creo que eso también es algo que tengo que darle una vuelta. Ujú. Bueno, ahí empalma con las renuncias, que es otro tema de otro capítulo del podcast Sí, que otro pueden capítulo. revisar ahí. Bueno, Dale, Mila. Oye, la pobreza como fuente de riqueza, si lo miramos desde un aspecto quizás práctico, el no tener muchos bienes de lujo me hace, por ejemplo, estar más seguro que me van a
a quitar. Que hay menos que robar. Sí, pero realmente, si alguien lo ha experimentado, de repente cuando uno anda de una manera más sencilla, anda más seguro por la vida. Y hoy día la realidad de violencia e inseguridad, quizás es una herramienta si ando en un auto muy lujoso, chuta, de repente ando preocupado. Las zapatillas. Claro, en ese Una sentido, bicicleta. ahí hay como un aspecto práctico. Pero sobre todo, bueno, aspectos prácticos, como digo, hay hartos. También nos permite anunciar como iglesia. O sea, porque ¿qué voy a andar criticando, no sé, Alguna situación de la política. de la política Claro. y cuando yo no lo vivo, en el fondo? En ese sentido, la pobreza también es exigente. Pero O sea, yo, el testimonio de la iglesia debiera ser pobre. no, tiene que ser pobre. Tiene. Ya. Y Y ahí- partiendo por uno, pues no. Sí, no, y ahí estamos todos criticados, todos tenemos tejado de vidrio y siempre hay que sí. estar tomando opciones que nos permiten y nos den esa libertad. Y que nos den una autoridad también, porque si no, no somos coherentes y no tenemos mucho que andar opinando. Claro. Pero yo quería llevar esto también a la dimensión como más de la confianza en Dios. A mí siempre me ha hecho mucha pregunta como qué significa la primera bienaventuranza. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y alguna vez he escuchado por ahí que está puesta primero también por un orden de importancia. ¿Y qué significa estos pobres de espíritu? Entonces, los ricos no tienen el reino de los cielos, como escuchamos de repente en el Evangelio, les cuesta más, o sea, no pueden entrar al reino de los cielos. Y este bienaventurados los pobres de espíritu son los que confían en Dios en el fondo. Y acá hay un vínculo profundo también con lo material, porque si yo me confío en las cosas que tengo, que me dan seguridad, que me dan estatus, que me dan una imagen, Y no solo material. O sea, y creo que yo me salvo por mis cuentas y por mis decisiones, entonces no confío en Dios y de esa manera no voy a entrar al reino de los cielos. Esa es una respuesta que yo he ido encontrando y que me hace profundo sentido, porque de esa manera lo material y los bienes me impiden entrar al reino de los cielos, y eso es lo que tienen tan lindo las personas que nosotros encontramos en una pobreza material también y espiritual, que confían en Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos con la señora en la parroquia y que no tiene mucho, pero confía en Dios de una manera, y como Claro. que uno la ve, te cuenta su historia y uno dice, ella está cerca del cielo, porque la pobreza también le permite la confianza en Dios. O sea, en el fondo, Jesús se refiere como el que es rico, que podemos ser nosotros, es porque confía en sí mismo, en lo Claro. que tiene. Y se trata de salvar y trata de pagar la cuenta él. Claro. Para volver al ejemplo, trata de con sus medios y nunca, y es difícil porque cuando tenemos nunca nos cuesta soltar y queremos y ese poder y ese ego en el fondo de control, como dice el Pato, de autoridad, de imagen grande, nos aleja y a veces parece, y siempre estamos en tensión porque decimos, bueno, si en realidad no tanto, igual confío en Dios, pero va pasando el tiempo. ¿Y cómo vamos confiando en que nosotros podemos en nuestros medios? Y la vida nos hace volver a tener que confiar en Dios porque nos vemos superados y nos damos cuenta que nuestra tarjeta no alcanza para pagar y que hagamos lo que hagamos, la cuenta ya está pagada. Ya está pagado. A ver, como una petición que hizo Pato al principio de aterrizar las cosas, todo esto me suena como más abordable, por ejemplo, en una vocación consagrada, en alguien que va a hacer un voto de pobreza o una promesa de pobreza. Pero ¿cómo vivir esto en la vida cotidiana de una persona que trabaja, de una persona que tiene una familia, de una persona que está estudiando y que se está preparando para después ser un profesional? ¿Cómo aterrizarlo? Porque si no, queda esto como una propuesta solo para los consagrados, que sabemos que no es así. Pues. Esto lo propone Jesús para todos. Mira, André, a mí me gustaría recordar un ejemplo. Me acuerdo que una vez nos fue a hablar al seminario era una persona de la Unión Social de Empresarios Cristianos, y nos decía que él conocía empresarios que por su trabajo en empresas grandes, en fin, tenían como que acceso a muchos bienes. Pero por ejemplo, recuerdo dos ejemplos que a mí me marcaron. Había uno que por su trabajo, por su labor, tenía que tener un auto que sea cómodo, que tuviera como un auto que funcionara bien, digamos, ¿ya? Seguro. Entonces, ¿ah? Como seguro.
No, claro, que sea un auto que, bueno, Ya. para decirlo directamente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, él hacía calor o frío, nunca usaba el aire acondicionado. Entonces eso yo creo que también es una situación, por ejemplo, de pobreza. Una opción. Claro, es una opción, es una renuncia. Ujú. Yo tengo que hacer eso por mi estilo de vida, por mi estatus, pero renuncio a esto. ¿Estáis pensando como en una persona que se dedica a hacer Uber o a hacer transfer y necesita tener un auto bueno? ¿Ese era como el ejemplo? No, era un empresario que no recuerdo por qué, pero tenía que tener un auto bueno. Ya. O otro ejemplo que daba es que también era un empresario que tenía, por sus reuniones de trabajo, por su labor, iba mucho a restaurantes que eran buenos restaurantes. Como para hacer lobby o reuniones de trabajo. O claro, pero ¿qué es lo que hacía? Se pedía el plato que la otra persona pedía. Como que no... Eso yo creo que es un testimonio, por ejemplo, de una persona no consagrada. Sí, yo diría, Andrea, así como de manera general, que una invitación que nos hace la pobreza siempre es a estar revisando nuestras decisiones materiales y vivirla de una manera de acuerdo con nuestro propósito de vida, con nuestra responsabilidad, en el caso de los padres que tienen que educar a los hijos y tienen que darle una cierta seguridad, pero no dejarla pasar, porque en la medida en que vivimos sin cuestionarnos, fácilmente hoy día, en el mundo como está materialista, vamos a terminar viviendo con muchas cosas que nos van a impedir esta apertura a que Dios actúe en el fondo y no tratar de realizar las cosas por nuestra cuenta. O sea, que nos permita la confianza en Dios. Yo creo que una vida que no es cuestionada por la pobreza tiende fácilmente a no confiar en Dios. Ahora, desde otro punto de vista, una vez también lo conversamos con Milan, si hay alguna persona que por su esfuerzo ha ido logrando avances en la vida y logra una mejor calidad de vida, tampoco es cuestionable. Eso no significa que no tenga un espíritu de pobre, que no haya hecho una opción también en su vida. ¿Me entiendes? Porque es distinto cuando tú, por tu opción, optas por tomar como un plato como Claro. en el restaurante que sea como del mismo nivel que el otro. ¿Me entiendes? A que una persona que en su vida se ha sacrificado para poder salir de una situación de miseria, por ejemplo, alcanza un nivel más digno de vida. Que eso no es contradictorio. No, lo cual Claro. es admirable, Es todo lo admirable. contrario. Y, Claro. y no sé si eso sirve para darle una mejor educación a su hijo, Claro. o una mejor como nivel de vida a sus hijos, a su familia. Claro, porque en el fondo se podría malinterpretar como decir, entonces ya la persona que en una situación de pobre no cambia esa situación, porque ya está en lo que el Señor casi quiere, y tampoco va por ahí. El Señor no pretende eso tampoco en la vida de las personas. Sí. Claro. Eso es muy, muy importante, y también por eso es importante hacer el discernimiento en cada caso. Ahora, es distinto cuando una persona que ha ido surgiendo en la vida ahí lleva un momento de una obsesión por el tener y acumular y acumular y acumular. Claro, ya se salió de la lógica. Se salió de la lógica de la dignidad de la vida que Cristo también le ofrece en esta vida. Un punto chiquitito de esto que decía Paolo, yo sé que queda poquito rato, Vamos cerrando. pero el concepto de que es muy personal la vivencia de la pobreza, y yo creo que siempre es bueno que esté orientada a la confianza en Dios, o sea, vivir mis opciones económicas de pobreza de una manera que me permitan estar libre y abierto a confiar en Dios y que no me permitan estar como cerrado en sí mismo y tratando yo a sacar adelante las cosas, pero es personal y corremos el riesgo de estar comparándonos Sí, con el de al lado. claro. Y estás criticando Y, al tío. oye, Sí. y este de al lado que oye, se compró esta cuestión. Yo creo que eso también es una tentación que hay que Sí. evitar. Y es difícil. Claro. Claro, porque es una confianza en el Señor y una comunión con los hermanos, que eso nunca se puede Sí. romper. Sí. El primer mandamiento que el Señor nos recuerda. Ahí hay un aprendizaje para la vida de cómo hacerlo. Sí. Oye, qué buen tema, gracias. Sí, bueno, podríamos seguir conversando, pero ya si no se alargan mucho el capítulo. Bueno, quizás como recogiendo las ideas que hemos ido escuchando ahí de los hermanos que nos instruyen, la pobreza hoy día muchas veces como que o sea, la pobreza espiritual es algo como que en la sociedad en general le hacemos el quite, queremos tener en vez de vaciarnos, como nos decía Paolo. Pero desde nuestra pobreza radical que es muy liberadora y muy humana,
aunque cuesta, nos da el paso para poder confiar en Dios, para llegar pobres a esta comida que nos invita Jesús, de la que Él ya pagó la cuenta. Él ya pagó la cuenta. Me gustó ese ejemplo, Milan. Muchas gracias. Grande Milan. Muy bueno. Así que eso, una invitación a reflexionar sobre las decisiones que uno toma, sobre las opciones a las que Jesús nos invita. Y eso, ánimo ahí porque es difícil. Pues, Así es. Nosotros vemos que nos cuesta hacer esas opciones. Así que... Podemos pedirle a María, la llena de gracia, que fue vacía de sí misma, para recibir la voluntad de Dios que nos acompañe en este camino. Buenísimo. Sin duda. Gracias, María. Bien, gracias muchachos. Muchas Nos vemos gracias. en el siguiente capítulo. Eso, Grande, chao, chao. gracias. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.